Espera. Excelente. Ok. Bueno, buenos días, más bien buenas tardes a todos los que se conectaron a este seminario. El día de hoy nos acompaña el doctor Omar Quetzalcóatl Gutiérrez. Él tiene su doctorado por la Universidad de Cantabria en Ingeniería Costera, su maestría en Ciencias en Oceanografía Física por ESICESE y es oceanólogo por la UABC. Forma parte desde hace más de 10 años del Grupo de Ingeniería y Gestión Costera del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria. Y sus principales líneas de investigación incluyen inundación costera, afección de playas debido a las actuaciones antropogénicas, el uso de imágenes digitales para aplicaciones en la costa, desarrollo de herramientas numéricas para la ingeniería. Y bueno, entre ellas va a ser una que nos va a presentar hoy sobre tsunamis. Ha sido autor de más de 15 publicaciones científicas y ha participado en diferentes proyectos de investigación, entre los que destacan Assessment, Strategy and Risk Reduction for Tsunamis in Europe y investigación para la adquisición de nuevos conocimientos para la mejora del modelado costero. Y bueno, ya sin mayor preámbulo, les dejo a Omar. Si tienen preguntas, por favor, las escriben en el chat y al final de la presentación, bueno, si no al final de la presentación, levantan su mano o hacen alguna indicación y con mucho gusto les abro el piso. Entonces, pero por mientras, por favor, apaguen sus micrófonos y ahora sí, Omar, por favor, gracias. Gracias, Ruth. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Omar Gutiérrez, ya como ya presentó Ruth. Gracias a todos por asistir a este seminario, a esta charla. Y bueno, yo les voy a hablar de IHSUSI 3.0, que es un sistema de simulación de tsunamis en tiempo real. Es una herramienta en la que hemos estado trabajando ya algunos años aquí en el Instituto de Cantabria. Y bueno, el Instituto de Hidráulica de Cantabria, donde trabajamos, es un instituto mixto. Surge de la unión entre la Fundación del Instituto de Hidráulica y varios grupos de investigación de la Universidad de Cantabria. Y me imagino que ya por aquí ha pasado algunos miembros del instituto y que les habrán contado también bastantes detalles de esto. Yo simplemente voy a decir que somos alrededor de 140 investigadores, hay gente con más de 30 años de experiencia. Y bueno, básicamente lo que hacemos es investigación básica aplicada, transferencia de conocimientos y entrenamiento de especialistas en todos los temas relacionados con agua dulce y agua salada. En el grupo en particular en el que yo trabajo nos dedicamos más a las amenazas costeras y sobre todo nos enfocamos bastante en el cambio climático, erosión costera, inundación costera y inundación por tsunamis. Este es el último punto, es el tema del que les voy a contar hoy. ¿Vale? Esto es tsunamis recientes en el último siglo, en lo que va de este último siglo, han ocurrido pues, unos cuantos tsunamis que ya han causado más de 450.000 muertes, especialmente el del Océano Índico en el 2004 y el de Japón en el 2011. Se piensa que los tsunamis son eventos poco frecuentes, pero cuando se evalúa la cantidad de muertes y de daños que producen, pues realmente generan interés. Entonces, el interés en esos eventos pues se enfoca específicamente en lo que es investigación, cuantificación de riesgo. Omar, perdón que ¿Sí? te interrumpa, pero si nos estás compartiendo la pantalla no se ve, ¿eh? ¿No se ve nada? No. Joder. A ver. No sé por qué no se ve. No sé, porque hace rato que hicimos la prueba se veía, pero ya dejaste de compartirla y pensé que ahorita nos estabas dando una breve introducción de tu grupo de trabajo. A ver, un segundo. Sí. Ya. Ahora sí, vale. Sí, pero no está en full screen. Ya. Ahora. Okay, Ahora. ya. Bueno, esto aquí no había mostrado yo gran cosa. Voy a empezar aquí. Okay, sí. Bueno, les había comentado que son eventos poco frecuentes, o los consideramos como eventos poco frecuentes, pero el daño que producen en muertes y en infraestructura es bastante elevado y eso genera bastante interés.
tanto a nivel de investigación como en áreas más específicas de mitigación, tanto de cuantificación de riesgo, mitigaciones y sobre todo el desarrollo de sistemas de alerta tempranas. No, un tsunami. Definimos al final una definición bastante simple de tsunami es pues un conjunto de ondas que es producida por un movimiento repentino que se desplaza la superficie del agua verticalmente y que se propaga hacia la costa produciendo inundaciones importantes. La mayor parte de los tsunamis son producidos por terremotos. Vemos aquí más del 70% de los terremotos, de los tsunamis son producidos por terremotos, pero no solo ellos, también deslizamientos submarinos, volcanes, meteoritos o incluso con esta definición amplia que hemos dado, pues un meteotsunami podría clasificarse dentro de esta categoría. ¿Dónde ocurren? Principalmente ocurren en el Océano Pacífico. Cerca del 60% de los tsunamis ocurren en el Océano Pacífico, en lo que es el Anillo del Fuego. Otro 25% ocurre en el Mar Mediterráneo. El 12% en el Océano Atlántico, en la zona del Caribe específicamente, es una zona donde se ocurren esos eventos, y solamente un 4% ocurre en el Océano Índico. Esos porcentajes, bueno, no son solamente frecuencia, no significa que el riesgo sea menor o que los tsunamis sean menores. En particular, por ejemplo, en el caso del Índico, pues sabemos que en el 2004 ocurrió un terremoto que produjo de 9.1 grados de magnitud, que produjo un tsunami y que produjo más de 230.000 muertes. Por comparar un poco, el otro evento grande que ha ocurrido recientemente, el de Japón, en 2011, que también fue producido por un terremoto de magnitud 9, produjo solamente, entre comillas, 20.000 muertes. La diferencia entre uno y otro, pues es la preparación. Estar preparados puede salvar cientos, miles de vidas. ¿Qué significa estar preparados? Bueno, pues precisamente significa pues tener medidas de haber cuantificado riesgos, haber tomado medidas de mitigación y haber desarrollado o tener desarrollados sistemas de alertas tempranas. ¿Vale? Entonces, estas tres áreas se pueden ejemplificar en esta pirámide, que son las tres áreas principales del estudio de tsunamis. Nosotros trabajamos un poco en las tres áreas, sobre todo en el hazard y en el hazard assessment y en la mitigación. Y bueno, en cuanto a Warning Systems, ahora hemos desarrollado lo que llamamos SUSI y es de lo que vamos a hablar. ¿Vale? Bien, ¿de dónde viene el SUSI? ¿Por qué desarrollamos un SUSI? Hace unos años, en el 2011, teníamos un proyecto de estudio de riesgos de tsunami en la costa de El Salvador. Ese proyecto duró un par de años y bueno, durante ese año pues lo que hicimos fue estudiar todas las fallas tectónicas que había en el Pacífico que podían afectar a la costa de El Salvador, hacer las simulaciones numéricas, inundar la costa de El Salvador, saber qué áreas eran más propensas. Hicimos la parte de hazard, hicimos la parte de vulnerabilidad, estudiamos el riesgo y luego parte de ese estudio incluía pues visitar diferentes zonas para transmitir esa información a la población. La última etapa o la última parte de ese proyecto pues incluía un curso de transferencia tecnológica, para lo cual vino gente del Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales aquí a Cantabria a recibir un curso donde les íbamos a transferir pues el uso de los modelos numéricos, los datos que habíamos utilizado y las cosas que necesitaban ellos para poder seguir estudiando, trabajando en el tema. Entonces, para ese curso, pues estábamos reunidos aquí en Cantabria, pues gente de nuestro grupo de peligrosidad, gente de riesgos, también había gente de la Universidad Politécnica de Madrid de sismotectónica, expertos en sismotectónica, y estaban la gente de El Salvador, los del Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales. El curso estaba por terminar el 11 de marzo, cuando por la mañana nos despertamos con la noticia de que estaba ocurriendo un terremoto en Japón y un tsunami. Entonces, bueno, las imágenes pues fueron impactantes, todos nos quedamos un poco sorprendidos y impresionados de lo que estaba ocurriendo. Pero bueno, después de un momento, después de un tiempo de verlo, que pasa la sorpresa, pues nuestra pregunta fue, bueno, ¿y podemos simular esto? ¿Podemos hacerlo ahora mismo, tal como está ocurriendo? Entonces,
Pues la respuesta parecía sencilla. Necesitábamos un modelo que lo teníamos implementado, necesitábamos unas mallas de ejecución que las teníamos hechas y teníamos unos forzamientos, ya que la USGS pues, había liberado rápidamente los parámetros del terremoto que habían ocurrido. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a intentar hacerlo, vamos a hacerlo. Nuestra sorpresa fue muy grande, que nos encontramos que empezamos a tener un montón de problemas. Por ejemplo, la USGS cambiaba cada X tiempo los parámetros que habían dado del terremoto, lo cual nos dejaba a nosotros un poco, bueno, ¿qué hacemos? ¿Paramos la simulación que estamos haciendo y volvemos a empezar o continuamos con lo que ya estamos haciendo? Luego, la simulación numérica. Las mallas que teníamos hechas, diseñadas, pues eran mallas pensadas para hacer un estudio de riesgo, en las cuales teníamos que inundar y llegábamos a una resolución muy alta. Esas mallas tardaban horas, por no decir días, en hacer una simulación. Necesitábamos un resultado más rápido. Después, cuando por fin conseguimos hacer la simulación, nos encontramos que probablemente el resultado más importante en una situación como esa, que son los tiempos de arribo, tiempos de llegada de la onda a determinados puntos, pues los resultados no eran adecuados, porque cuando obtienes esos datos a partir de un modelo numérico, la forma de evaluarlo es a partir de cuando en determinado punto de la malla se supera una elevación del tsunami. Con lo cual, si el tsunami no llega a determinados puntos, pues no tienes dato de tiempo de llegada. Eso genera mucho ruido en los resultados y resultados que no son fáciles de interpretar. Y luego, pues que tampoco teníamos nada preparado para generar mapas y presentarlos. Entonces nos encontramos que muchísimos problemas, fue un día bastante duro de trabajo y bueno, 8 horas después conseguimos hacer este mapa. Este mapa fue obtenido utilizando las alturas obtenidas con el modelo Comcode o C3. Los tiempos de arribo, como les mencioné antes, no los pudimos obtener de ahí. Tuvimos que rescatar un programa viejo que teníamos de Travel Times, que teníamos guardado por en alguna parte, y a partir de ahí sacamos los tiempos de llegada. Y bueno, nos quedamos relativamente contentos con el resultado. La gente que estaba con nosotros de El Salvador estaban recibiendo llamadas y mensajes cada media hora acerca de qué es lo que iba a pasar en la costa de El Salvador. Ellos eran los responsables de decir lo que iba a ocurrir y estaban aquí. Tenían que dar una respuesta. Entonces, bueno, encontramos que el tiempo de llegada iban a ser unas 16 horas después del evento y que se esperaban unos 20 centímetros de onda en la costa de El Salvador. Esto nos daba, desde que encontramos el resultado hasta que el tsunami iba a llegar a El Salvador, nos dejó un margen de un par de horas, que fue lo que ellos aprovecharon para enviar la información, y al final en El Salvador, pues el gobierno, el ministerio, dio una información en lo que decían que se esperaba una altura de ola de 32 centímetros. Nada que ver con lo que nosotros habíamos dicho. Por suerte, y porque los modelos no están del todo mal, pues los resultados, eso es la ola que se midió, el tsunami que se midió, y bueno, estaba en el orden de magnitud y todo fue muy bien. Pero bueno, ahí nos dimos cuenta que necesitábamos una herramienta que nos pudiera permitir hacer esas cosas de una forma más eficiente y de una forma que nos permitiera obtener resultados rápidamente y de calidad. Esto no es extraño tampoco. Realmente los sistemas de alertas de tsunamis existen varios en todo el mundo y se han generado pues no de esta misma forma, pero más o menos por la misma necesidad. Por ejemplo, en Japón hubo un tsunami en 1896 y para 1940 ya tenían desarrollado su primer sistema, el primero del mundo. En 1946 hubo un tsunami en Alaska. En 1949 Estados Unidos tenía desarrollado su sistema de alerta. En 1952 hubo un tsunami en Rusia. Y en 1954 Rusia tenía desarrollado su sistema. Y así con cada uno de los casos. Para Chile, en el 65 teníamos el sistema del Pacífico y en Indonesia para el 2007 teníamos también el sistema del Índico. Así que bueno, ese fue el origen, eso fue bueno, vamos a hacer un sistema de alerta que todavía no tenía nombre en ese momento. Bueno, después le llamamos SUSI.
Pero el objetivo era muy simple, era tener un sistema que nos permitiera simular los eventos de tsunamis de forma inmediata y obtener resultados adecuados. No se esperaba tener los mejores resultados ni resultados ideales, simplemente resultados decentes. Entonces, el sistema que desarrollamos tenía 3 partes. La primera era pues una que consistía en preparación del caso, una segunda parte que era simulación numérica y una tercera parte que era una generación de resultados. La primera parte, generación del caso, pues dependía totalmente, era una versión bastante simple. Partía del aviso por correos electrónicos que enviaba o envía la USGS, recibir el correo electrónico, entrar a la página web, de la página web extraer los parámetros que necesitábamos, que eran los que teníamos que introducir en un programita como este de MATLAB, que era la primera versión de SUSY. A partir de ahí se parametrizaba ya todo dentro del sistema, se parametrizaba la falla, se seleccionaba una malla, se elegía si ese caso producía un tsunami o no, se calculaba un tiempo de simulación y a partir de ahí se hacían las simulaciones numéricas de travel times y de alturas de onda y luego se generaban una serie de resultados, de informes, tanto de alturas como de olas, de tiempos, perdón. ¿Vale? Eso es lo que comentábamos en un momento. Pues a partir de los datos del USGS obteníamos una serie de parámetros que esos eran introducidos al programa directamente y por medio de las relaciones de Blaser para transformar las fuentes de las zonas de subducción, obteníamos los parámetros que necesitábamos para utilizar dentro del modelo. Generamos una serie de mallas que cubrían todo el mundo. Esas mallas, la batimetría que la obtuvimos de JETCO, estaban jerarquizadas por cuencas, es decir, cada malla tenía una prioridad y dependiendo del caso se elegía una malla u otra. Estaban ya todas preanidadas y la resolución de esas mallas pues iba de los 2 minutos a los 8 minutos, de tal forma que lo que buscábamos era pues tener un tiempo de ejecución aceptable para las condiciones que teníamos en ese momento. Pues en ese momento eran de 4 horas aproximadamente. Es lo que podían tardar nuestras mallas. A partir de ahí, una vez teníamos los parámetros del terremoto y teníamos decidido una malla, pues lo que hacíamos era decidir si ese terremoto producía un tsunami o no. Entonces los criterios que utilizábamos pues eran bastante sencillos. El primero es simplemente si la falla al menos parcialmente se encuentra en la zona de agua. Y la segunda es el slip. El slip es la cantidad, es la magnitud que una falla que ocurre cuando la falla el dislocamiento. Es lo que la falla se mueve verticalmente cuando ocurre un terremoto. El criterio era muy simple. Si ese criterio era mayor de 80 centímetros, iba a ser suficiente para producir un terremoto. A partir de ahí, bueno, pues se generaba una serie de cosas, de copiar mallas, escribir archivos de configuración, etcétera, que preparaban todo el caso para ser ejecutado. A partir de ahí se ejecutaba. La ejecución se hacía con el modelo Comcot de Wang y Liu. Y este modelo es un modelo de ecuaciones de aguas someras no lineales, básico. La particularidad que tienen los modelos de tsunamis es la condición inicial que genera, que parten a partir de un terremoto, y eso lo resuelven con el modelo de deformación de la superficie libre, que en este caso es el de Okada. Entonces, a partir de este modelo, con este obteníamos las alturas máximas y con los mismos inputs ejecutábamos también el modelo de Mirone, que simplemente hacía un cálculo de velocidad de la onda por toda la cuenca y nos daba los tiempos de llegada. A partir de ahí generábamos resultados, generábamos un mapa de condiciones iniciales, un mapa de travel times, de tiempos de arribo, y un mapa de elevaciones. Bien. La comparación entre el mapa que obtuvimos o el día del tsunami, aquí a la derecha, y a la izquierda está el mapa que obteníamos ya con la primera versión, con el SUSY 1.0. El mapa del día del tsunami fueron 8 horas de trabajo. El
tiempo de cálculo con el nuevo SUSI eran de 4 horas aproximadamente. Habíamos reducido la mitad del tiempo. Quizá en tiempo no habíamos bajado más que el 50%, pero en esfuerzo habíamos bajado muchísimo. Habíamos ganado muchísimo. A partir de ahí, estuvimos trabajando un tiempo con el SUSI 1.0 y después, en un momento dado, decidimos pasar a hacer una nueva versión de SUSI y convertirlo en un sistema operacional. Ese sistema operacional, bueno, tenía las mismas 3 partes: la preparación del caso, la simulación numérica y la generación de resultados. En cada una de ellas hacía pues cosas muy similares, aunque había cosas diferentes. Por ejemplo, en el primer caso, en la preparación del caso, ya era el SUSI, ya era nuestro sistema el que iba y preguntaba al USGS si había ocurrido un terremoto. Y si había ocurrido un terremoto, tomaba los datos y lanzaba el caso. Ya no teníamos que ir nosotros a ejecutarlo. En el caso de la simulación numérica, bueno, lo que hicimos fue, por cuestiones de rendimiento, pues actualizar un poco los modelos para que los resultados estuvieran en formato en el CDF, bajar un poco el tiempo. Y luego, otro cambio importante que hicimos fue que los resultados pues ya no eran unas gráficas que se enviaban o que se publicaban en algún sitio. Se tenía una página web y una aplicación Android donde se publicaban estos resultados de forma inmediata. Todo esto, pues este sistema operacional pues ya implicaba una serie de elementos nuevos, por ejemplo, principalmente el de una gestión de sismos, que era lo que comentaba antes, que iba a la USGS y preguntaba por los terremotos, una etapa de modelización y análisis, que es la que generaba las simulaciones, una parte de gestión de datos, que es la que los almacena y los transforma para poder ser visualizados y los despliega en las aplicaciones, y luego una monitorización, que es la que asegura que el sistema operacional no falle. Bueno, de esta forma, nuestro flujo, con esos nuevos cambios, nuestro flujo pues era más o menos así. Ya no teníamos que nosotros lanzar el caso, se lanzaba de forma automática. El caso se preparaba en alrededor de unos 3 minutos. Los tiempos de viaje se calculaban en aproximadamente 1 minuto. Las alturas seguían siendo el handicap, tardaban aproximadamente 4 horas. Y luego la generación de resultados, la publicación de los resultados, tanto en la página web como en las aplicaciones en la aplicación de Android, tardaban aproximadamente otro minuto. Vale. Esta es una vista tanto de la página web como de la aplicación. Te permitían simplemente, te mostraban el mapa, te permitían ver las alturas máximas, los contornos, el tiempo de arribo, e incluso te permitían ver una animación del viaje de la onda. Y además te permitía navegar entre los eventos recientes y anteriores. SUSI 2.0 lo consideramos nosotros un éxito. Tiene actualmente más de 2.500 usuarios en todo el mundo. Lo han descargado más de 11.000 dispositivos. Muchos de esos dispositivos descargan y luego eliminan por lo que sea. Y tenemos usuarios pues en todas partes del mundo, principalmente en Estados Unidos, aquí en España, en Brasil, en Alemania. En México tenemos cerca de 40 usuarios, en Chile tenemos cerca de 40 usuarios, en Japón por alrededor de 20 usuarios. Y bueno, en 2016 unos medios de comunicación de aquí de Cantabria otorgaron a SUSI, le otorgaron un premio por ser la mejor aplicación móvil de ese año. Actualmente, con esta versión de SUSI tenemos más de 160 eventos simulados. Cada uno todos ellos los tenemos simulados, los hemos analizado y bueno, de ahí hemos hecho una estadística sencilla que nos permite ver, bueno, qué tan bien lo estamos haciendo, es lo que queremos evaluar. Entonces, primero es el positivo, ¿no? ¿Hay un tsunami? ¿Lo simulamos? Sí. El 98% de las veces que ha ocurrido un tsunami real lo hemos simulado, de los 160 casos que tenemos. Si hay tsunami y no lo simulamos, ese es un error, ese es un fallo. Eso nos ha ocurrido menos del 2% de las veces. Pero ¿qué ocurre cuando no hay? A veces ocurre que no hay tsunamis y nosotros lanzamos una simulación. Ahí
tenemos un porcentaje muy alto. Esos son los famosos falsos positivos que tenemos ahora también mucho en la pandemia. Aquí lo que ocurre es que cuando nosotros decidimos cuál era el criterio para lanzar un caso, optamos por tomar solamente la dislocación vertical y la localización de la falla. No quisimos hacer criterios más complejos por no ir a perder casos que realmente fueran, por no queríamos bajar ese falso positivo a costo del 98% de positivos. Entonces, ahí esto es un hándicap que ha tenido la aplicación, que en muchas ocasiones lanza casos que realmente o no son tsunamis o son muy pequeñitos. Estos son ejemplos de los resultados de imágenes que obtenemos también de la aplicación. Este es el tsunami de Indonesia de 2004, el de Japón del 2011, el de Chile del 2015, que son probablemente los 3 eventos más importantes que han ocurrido en los últimos 20 años. Bien, a partir de ahí, recientemente hemos decidido dar un paso más adelante. Estamos haciendo ahora el SUSI 3.0, lo tenemos en desarrollo. El objetivo es poder tener un sistema que simule en tiempo real, que sea prácticamente inmediato, que nos permita no solamente llegar hasta la costa, sino que nos permita inundar y que sea un producto exportable, que podamos tener un producto genérico a nivel global y luego productos a nivel regionales o nacionales que nos permitan acercarnos con más detalle a una zona específica del mundo. Y ya con esto poder elevar nuestro sistema a convertirlo en un sistema de alerta real. Para esto, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, pues lo primero que necesitamos es mejorar, como les vimos antes, el modelo. El modelo, cada simulación nos estaba tardando cerca de 4 horas. Lo que necesitamos es bajar ese tiempo. Para eso estamos implementando un modelo que se llama Hi-C. Es un modelo basado en GPU. El modelo básicamente es el mismo. Resuelve también las ecuaciones no lineales de aguas someras. También tiene incorporado el modelo de Okada para ver la deformación de la superficie libre. Y la única diferencia que tiene es que ejecuta en un GPU. Esto hace que los tiempos de cálculo se reduzcan barbaridades. Esos son algunos casos de validaciones del modelo, del Hi-C. Esto es, por ejemplo, los casos de perfil, de un perfil de pendiente constante de Sinolakis del 2008, que lo hace perfectamente con errores por debajo del 1%. Esto es el caso de una isla cónica, también un tsunami que arriba está a esta isla. Se genera perfectamente la separación de la onda y luego la unión en la parte posterior de la isla. Y luego en casos reales, también se ha hecho una validación de un caso real, donde los órdenes de magnitud de los run-ups también están en el orden de magnitud, son menores al 10%, y bueno, se considera que es un modelo que está en condiciones. Entonces, ¿cómo funcionaría ese sistema operacional? ¿Cómo funciona este sistema operacional? Pues va a funcionar de la misma forma. Va a tener las mismas 3 partes, la preparación, la simulación y la generación de resultados, pero nuevamente con mejoras. En la parte de la preparación del caso estamos mejorando la parte de la decisión de si hay tsunami o no. La parte de la simulación numérica, pues lo mismo, estamos mejorando el modelo. Y luego en la parte de resultados, de generación de resultados, pues lo que pretendemos hacer es comparar los resultados en tiempo real con los resultados de las huellas DART y luego también generar una aplicación para iOS, para Android y para iOS, y poder dar los resultados por Twitter. La parte de selección de mallas es una parte que vamos a eliminar, porque ya que el modelo es tan rápido y funciona tan bien, pues lo que hemos diseñado es una malla global, donde siempre vamos a ejecutar esa malla y nos eliminamos una serie de pasos en la definición de los casos. Entonces, ¿qué estamos haciendo para mejorar la decisión de si hay un tsunami o no? Pues incorporar la profundidad del foco
es decir, la profundidad que hay desde el punto en el que rompe, en el que la falla disloca, hasta la superficie del fondo oceánico, hasta el fondo oceánico. Si esa profundidad, estamos trabajando en definir un criterio adecuado ahí, para eso estamos analizando los 160 casos que tenemos hechos, y en función de ello, pues pondremos una decisión, y la idea también es probablemente incorporar tanto el slip como la profundidad del foco, dependiendo de la cuenca en la que estamos. ¿Qué tan rápido es el modelo? Como decía antes, el modelo, el COMCOD, que estábamos antes, tardaba pues, alrededor de 4 horas, utilizando una malla de 8 minutos. Ahora mismo, con la malla global, una malla de una cuenca del Pacífico, por ejemplo, para este caso del tsunami de Japón, la cuenca del Pacífico con una resolución de 8 minutos tardaba 4 horas. Ahora, con el modelo HI-SEA, una malla global duplicada para asegurarnos siempre tener sitio para continuidad en los océanos, utilizando una resolución de 4 minutos, tardamos 5 minutos en hacer la misma simulación. Eso nos da un margen de mejora de más del 97% en tiempos de cálculo. El modelo también nos arroja los resultados en el CDF, en todo en formato especial para poder aplicarlo. Y luego el siguiente paso pues sería, una vez que tenemos los tiempos de cálculo, pues comparar esos tiempos. Sabemos en qué momento el tsunami va a llegar a una boya determinada, con lo cual podemos consultar a la boya para saber si realmente el tsunami ha llegado o no. Es una forma de dar más información al gestor, a la gente que está recibiendo la información. Y con toda esta información, pues la idea es publicar, hacer mensajes en Twitter y de esta forma mantener el interés y la información. Como decía antes, el objetivo es tener 2 productos, uno que sea un SUSI global, que no haga inundaciones, pero que nos permita tener resultados globales. Eso lo tenemos ahora mismo en una versión beta en un orden de avance de un 60-70%. Y luego lo que también pretendemos es hacer el mismo sistema, pero enfocado en una región específica o en un país específico, de tal forma que pueda servir de un sistema de alerta temprana para esa región. Entonces, en ese sistema lo que haríamos sería anidar mallas para llegar a una resolución bastante alta en determinadas zonas de la costa y poder hacer la inundación de esos sitios. En eso vamos trabajando a la par en ambos casos. Estamos avanzados en un 40%, probablemente un poco menos. Y la idea es hacer una versión beta para la región de Cádiz, aquí en España. Bueno, como en forma de sumario, bueno, les he contado un poco cuál ha sido el origen, la situación actual y el próximo desarrollo del SUSI. Hemos visto el SUSI es un sistema capaz de simular tsunamis de forma automática a partir de parámetros de terremotos publicados por la USGS momentos después del evento de forma independiente. Tenemos un SUSI 2.0 que ha demostrado ser una herramienta confiable en términos de calcular los tiempos de arribo y las alturas de ola, y también de seleccionar los eventos que producen tsunami. Y bueno, y las mejoras que estamos trabajando en SUSI 3.0 pues coinciden en la toma de decisiones, incluir la profundidad y algún otro parámetro que haga falta, reducir el tiempo de cálculo en más de un 90%, poder comparar con los resultados de las boyas DART en tiempo real y mejorar la difusión de los resultados. Se pretende generar 2 productos, una versión global, que pues, libre y que permita dar resultados en tiempo real de forma automática, y una versión regional que trabaje específicamente para un país o para una región determinada, que les permita obtener resultados de detalle, incluida la inundación en tiempo real de los puntos de interés. Y eso es todo. Muchas gracias. Quien tenga interés puede ver todos los gráficos y todos los casos que tenemos simulados en la página de tsunamihcantabria.com, y quien tenga interés también puede descargar la aplicación en esta dirección de Google y del Play Store de Google, y nada más. Si tienen alguna pregunta, encantado. Gracias, Omar. No sé si tengan alguna pregunta, si quieren abrir su micrófono y hacer la pregunta, o si la quieran escribir aquí en el chat y yo la leo.
Por cierto, yo ya descargué la aplicación. Muy bien. Veo una manita levantada de Adán Mejía, si quieres hacer tu pregunta. Hola Omar, ¿cómo estás? Qué gusto comunicarnos al menos por este medio. Oye, disculpa, uno de los problemas, recuerdo, en el caso en el Índico, en el caso del tsunami del 2004, fue que no estaban muy comunicados los lugares, no había una forma de calculación o de poner en contacto a toda la gente. ¿Cómo ha cambiado eso después de de ese precedente? ¿Cómo ha mejorado la situación? Pues se ha desarrollado, un grupo alemán tenía un proyecto bastante grande para desarrollar un sistema de alerta temprana para todo el Índico. Ese sistema ya está funcionando. Se supone que funciona bien. Los casos que ha habido, los últimos tsunami que hubo en Indonesia, los resultados no fueron muy buenos. Se ha discutido mucho que el tsunami fue producido más por un deslizamiento que por un terremoto. Y bueno, no se sabe muy bien qué es lo que ha ocurrido ahí. Pero sí, lamentablemente, bueno, la realidad es que es así. O sea, en toda la costa del Índico, en Indonesia, en toda esa zona, hay muchas zonas rurales muy mal comunicadas, con muy poca infraestructura y que es muy difícil, y además el relieve no les ayuda. Es muy difícil dar avisos y informar a la gente y generar, sobre todo, generar medios de mitigar el daño. Cristian. Hola Omar, ¿cómo estás? Mucho gusto de verte por aquí, aunque sea en pantalla. Como que siento que es un día del oceanólogo en pandemia, ¿no? Más o menos. Creo que no sé cuánta gente hay ahora, pero a lo mejor tenemos más gente que en el Teams del Día del Oceanólogo. Después de oír a Dan, como que me fui para allá porque creo que desde un día de esos no lo veo. Oye, no, mi pregunta es, ya que van a hacer mallas finas, pues ahí ya el tema de la inundación, pues ya también juega un papel las mareas, ¿no? Sobre todo pues, en muchas partes del Pacífico. Entonces, Sí. ¿eso cómo lo piensan resolver? ¿O están pensando en eso o más bien no? Pues, a ver, es un tema, a ver, la idea es hacer dos herramientas independientes. Una que da un resultado global, que te permite obtener resultados genéricos en todo el mundo. Ahí no hay mareas. Ahí tienes el tsunami que va, y nada más. Cuando se haga la aplicación específica para un país determinado o para una región determinada, ahí sí ya se tiene que caracterizar las mareas y probablemente lo que haríamos, por ejemplo, lo que hacemos nosotros en los estudios de hazard o de riesgo, pues es simplemente propagar los tsunamis en pleamar, porque de esa forma garantizamos que la onda va, estamos simulando el peor escenario, digamos. Ok, por ahí hicimos nosotros algunas simulaciones de tsunamis hace muchos años que metimos mareas y no era una suma, ¿no? Subía más. O sea, no era lineal la relación. Entonces, digo, nada más para que sepan, ¿no? No es lineal. La otra pregunta era, ¿cómo ves en el caso de México? Porque pues en México tienes un tsunami y es ahí enfrentito, ¿no? En el Pacífico es enfrentito, tienes muy poco tiempo de reacción, menos tiempo de simulación. Entonces, ¿cómo ven cómo podría ser un sistema de alerta de este tipo? O sea, ¿realmente podría ser un sistema de alerta? O sea, ¿podría alertar o más bien sería así como un sistema de que, miren, si hubiéramos sabido esto, igual hubiéramos podido hacer algo, pero llegó muy tarde, los resultados llegaron muy tarde? Es súper difícil, o sea, habría que evaluar realmente
habría que hacer casos y ver cuánto tiempo tardan en llegar la ola y cuánto tiempo tardas en simularlo. Ahí se puede jugar, o sea, cuando se hace otra vez, cuando se hace la aplicación específica para un país, por ejemplo, en este caso México, hay que diferenciar entre los tsunamis cercanos y los tsunamis lejanos. No puedes simular los tsunamis cercanos con la malla de los tsunamis lejanos. Habría que hacer unas mallas específicas para simular esos casos, asegurando que el tiempo sea el mínimo. De todas formas, por ejemplo, en el caso de México es que las fallas, las zonas de subducción están tan cerca de la costa que para mí sistemas de alerta, todo lo que sea, pero si hay un terremoto, vete. O sea, no sé, al final ese es el mejor sistema de alerta que hay. Yo ahí no me la jugaría. Está bien. Bueno, nosotros, yo propuse una vez a la semana hacer como un sistema donde hubiera un catálogo ya de simulaciones prehechas, ¿no? Entonces tienes tu tsunami, tienes tu terremoto. Sí. En cuanto se caracteriza el terremoto, pues básicamente vas al cajoncito y sacas tu mapa, ¿no? Claro. Pero bueno, y eso te sirve hace... para ir a ver dónde puedes ir a atender el problema, pero no puede ser mucho más. Claro, eso es lo que hace la NOAA básicamente también. Tienen un catálogo inmenso de tsunamis de todo el mundo y cuando hay un evento abren su cajón, sacan el que más se parece y ese es el primer resultado que dan. Ya después habrá simulaciones y cosas. Y es una forma hay diferentes formas de atacar ese tipo de problemas. Por ejemplo, aquí en el Mediterráneo, que también es una cuenca muy pequeñita, pues lo que se hace es que ya se tiene calculado el tiempo, se tiene un contorno dentro del Mediterráneo donde el tsunami tarda menos de, no recuerdo si son 20 minutos en llegar a la costa. Entonces, si el terremoto ocurre en esa zona, pues se salta la alerta inmediatamente. Si está afuera, pues se maneja de forma distinta. No sé, hay diferentes criterios que se pueden utilizar. Te digo, por ejemplo, en un caso específico, habría que ver en la implementación de un modelo, habría que diseñar del modelo como habría que diseñar las mallas y ver qué tan competitivo, qué tan eficientes se es y demás, porque es que hemos hecho casos que tardan segundos en ejecutarse. A lo mejor tardas más en ir en abrir el disco y consultar cuál es el caso más parecido y traerlo que en ejecutarlo, ¿no? Entonces pues habría que verlo. Muy bien, pues muchas gracias. A ti. Veo una pregunta de Chioli. Adelante. Hola, muchas gracias, Omar. ¿Sí me escuchan bien? Vamos comprobando. Sí, perfecto. Gracias. Con respecto a la nueva versión, presentaste el error que tenía, ¿no? Que era que no se habían podido calcular o que se estaban calculando de manera, pues, más eventos de los que realmente habían pasado y que en esta nueva versión lo que iban a revisar era profundidades. Sí. Y están tomando los datos sísmicos, los parámetros sísmicos a partir del catálogo o de lo que publica el USGS. Exacto. Aquí yo te sugeriría tener cuidado o revisar porque hay zonas, en específico México, que es el caso que yo conozco, pero estoy seguro que pasa en otras partes del mundo, donde hay un sesgo en la localización del evento y por lo tanto también de la profundidad. Y esto es por la distribución de las estaciones sísmicas que emplean para calcular los parámetros. Entonces, por ejemplo, en el caso de México, los hipocentros son reportados por el USGS como 30 kilómetros tierra adentro. Y eso impacta en si ese evento es potencialmente tsunamigénico y la profundidad que se le estima. Entonces, no sé si puedas encontrar en este análisis que están haciendo alguna distribución geográfica y a lo mejor también esa correlación con ese error que tiene los parámetros de USGS por la distribución de las estaciones que emplea. Gracias por el consejo. La verdad es que no sabíamos, yo no soy experto en geología, yo soy más experto en la parte de la onda. Entonces, esta información es útil
y la analizaremos con la gente de geología que trabaja con nosotros. Y sí, la idea es analizar todos los casos que tenemos simulados con sus parámetros y compararlos con los datos publicados del USGS, incluso si existen ya las superficies de deformación modeladas de los terremotos, comparar nuestras deformaciones con ellas para ver qué también lo estamos haciendo. Eso es trabajo que estaremos haciendo próximamente. Te dejo en el chat la referencia para México, donde se hace ese análisis de comparación de los parámetros con USGS y con otro catálogo global, que te puede ayudar a buscar en otras regiones del mundo donde pueden darse esta diferencia de localizaciones y por lo tanto la diferencia en el potencial de ser tsunamigénico, ¿no? Muchas gracias. A ti, muchas gracias por la plática. Gracias, Shirley. Veo una pregunta en el chat de Bernardo. ¿Si quieres hacerla directamente, Bernardo? ¿O quieres que la lea? Ok, pues ya que me diste la palabra. Gracias por la plática, está padrísima. Felicidades. Quería preguntarte, en caso de un evento volcánico tipo, no sé, Krakatoa, imagínate algo así, ¿el sistema se dispararía, simularía? ¿Tiene una idea de cómo se comportaría? No sé si lo simulen como un cono, como el que mostraste hace rato. ¿Qué pasaría? No, SUSI trabaja solamente con tsunamis producidos por terremotos, por sismos. Ni deslizamientos, ni volcanes, ni meteoritos, ni en otras fuentes. Los modelos están preparados para simular ese tipo de eventos, pero el problema son las condiciones iniciales. Normalmente cuando ocurre un terremoto, la USGS u otras organizaciones generan los parámetros del terremoto relativamente pronto. También depende mucho del sitio en el que ocurre el terremoto y puedes partir de ello. Por ejemplo, cuando hay una erupción volcánica y que ocurre un tsunami, pues en general muchas veces lo que ocurre es un tsunami que ocurre por el deslizamiento de material que cae del volcán al agua. Y ese deslizamiento, hasta que no hay alguien que va y lo cartografía, no podemos saber cuánto material se movió ni qué distancia se movió, y hasta que tienes esos datos puedes hacer la simulación. Entonces no es posible incorporar ese tipo de tsunamis en sistemas como estos. Ahí es una limitación importante. De hecho, el último tsunami de Indonesia se maneja que ningún sistema de alerta lo predijo correctamente, y lo que se maneja es que ocurrió un deslizamiento y que eso fue lo que produjo el tsunami. Pero hasta que no se haga el estudio cartográfico, que yo no sé si, la verdad es que desconozco si ya se ha hecho, se podrá saber a detalle. Gracias. De nada. Veo una pregunta también en el chat de Octavio Gómez. Octavio, ¿la quieres hacer directamente? No, si no, bueno, entonces la hago yo. La primera es, ¿cómo se hace la simulación de la inundación? ¿La hace el mismo modelo SUSI o utilizan uno diferente? Y otra pregunta también de Octavio. ¿De la USGS se toma el producto de elevación del nivel del mar que a veces publican, o siempre se toman los parámetros del sismo y se usa OCADA para generar las condiciones iniciales? A ver, de la inundación, el mismo modelo la hace. Tienen sus esquemas de inundado secado, funcionan relativamente bien, no son lo mejor que existe en la actualidad en el estado del arte para simular la inundación, pero lo hacen bastante bien para las escalas que necesitamos cuando estamos simulando tsunamis, lo hacen bastante bien. En cuanto a los parámetros del sismo, lo que comentaba antes, o sea, cuando ocurre un terremoto, la USGS recupera la información de los sismógrafos cercanos, parametriza el terremoto y publica los resultados. Esos son los datos de los que se puede partir. En ese momento no existe ninguna otra información acerca del terremoto.
después de unos días o de un tiempo de que ha pasado el terremoto, los geólogos continúan con el estudio del terremoto y sí publican superficie de deformación del subsuelo que se pueden traducir en deformación de la superficie libre y que también se pueden utilizar para forzar los modelos. Pero nosotros en este caso lo hacemos a partir de Okada siempre. Siempre. Gracias. No sé si alguien más, en el chat ya no veo preguntas, tampoco veo manitas levantadas. No sé si alguien más quiera hacer la pregunta y abrir su micrófono. No, bueno, yo mientras tengo una pregunta muy básica. ¿De qué resolución son las mallas que utilizan? ¿Son de kilómetros o de metros? Ya, por ejemplo, para la parte regional, ¿de qué resolución son? Estaban ahora mismo las que tenemos en SUSY 2.0 están entre 8 y 2 minutos de resolución. Ah, pero no hay una resolución espacial. Sí, no. Esa. 8 minutos de grado. Ah, exacto. Ok. Ok, ups. Ok. Sí, la idea ahora con la versión nueva es poder bajarlo a 4 minutos de resolución, la malla global. Luego, para poder acercarnos hasta la costa, nos gustaría, todavía estamos en fase de prueba, nos gustaría en las zonas de inundación poder llegar a una resolución de hasta 10 o 20 metros de resolución. Pero bueno, eso al final lo dirá cada caso específico de implementación regional. Gracias. Pues ya no veo preguntas en el chat y tampoco veo manos levantadas, así es que me imagino que ya no hay más preguntas. A la 1, a las 2, a las 3. No, parece que ya no hay más. Entonces, pues muchísimas gracias, Omar. Muy buena tu presentación, muy interesante. Yo ya bajé la aplicación. Espero que no nos llegue un tsunami, nomás es de brevario cultural. Espero que no. Pero es 2021 y todo puede pasar. Pero pues muchísimas gracias. No sé si quieras compartir tu correo, si en tu presentación esté tu correo o en el chat quieras escribir tu correo por si tienen alguna pregunta en específico que te quieran hacer. ¿Están viendo mi pantalla todavía o ya no? No, solo te vemos a ti. Ah, vale. Vale, pues entonces les pongo en el chat ¿dónde está el chat? A ver, aquí. Mi correo lo tienen ahí. Para la duda que tengan, para lo que sea, perfecto. Pues muchísimas gracias y muchas gracias a todos que estuvieron presentes y participando y nos vemos la próxima semana. Gracias, Omar. Al contrario, muchas gracias a todos. Un saludo. Bye. Hasta luego. Chao. Gracias.